Las manos de Diego se movieron lentas sobre la espalda de Adrián. El aire olía a mar y aceite tibio, y durante un segundo creyó que su cuerpo recordaba algo que su mente había olvidado, lo que era sentirse vivo. No era solo una sesión de terapia. Era una invasión suave, una rendija abierta en la muralla que había construido para sobrevivir. Diego no decía nada, solo respiraba con él, como si lo acompañara a volver a un sitio al que nunca había sabido llegar. 3 meses antes, Adrián era otro. Director financiero de una multinacional en Barcelona, acostumbrado a mandar, a controlar, a fingir que todo estaba bajo orden. Hasta que un día, en mitad de una reunión, la voz se le quebró. 10 segundos mirando la pantalla sin recordar quién era. El médico lo llamó colapso. Él lo sintió como una caída libre sin red. Lo enviaron a descansar. Eligió Ibiza porque alguien le habló de un centro de bienestar frente al mar. No buscaba paz, buscaba no sentir nada. Pero desde que Diego le tocó la piel, ese plan empezó a romperse. Cuando lo vio por primera vez, pensó que era un error. No parecía terapeuta. Tenía una calma que irritaba, una forma de mirar que no esquivaba nada. Soy Diego Campos. Estaré contigo esta semana. Adrián le tendió la mano como si firmara un contrato. Diego la sostuvo firme, cálida, demasiado humana. Estás agotado, dijo. ¿Hace cuánto no duermes sin soñar con el trabajo? Adrián rió sin humor. No me acuerdo. Diego sonrió. Entonces empecemos por ahí. Caminaron hasta un acantilado detrás del centro. El mar golpeaba con fuerza y el cielo caía lento. Mi abuela decía que el mar cura lo que la prisa enferma, comentó Diego. Mira sin pensar. Solo mira. Adrián obedeció. El silencio pesaba, pero no dolía. Por un instante dejó de oír el ruido interior. Diego lo observó de reojo. Así se empieza. No hablando. Respirando. Aquella noche, Adrián no durmió. Pero no por ansiedad. Era otra cosa, una sensación incómoda entre curiosidad y miedo. A la mañana siguiente lo esperó temprano. Diego lo recibió con un leve gesto de cabeza. Hoy trabajaremos con tensión acumulada. Si algo te incomoda, me lo dices. Adrián asintió, intentando no pensar en nada mientras se recostaba en la camilla. El primer contacto fue un golpe eléctrico. No dolor, sino presencia. Las manos de Diego se movían con precisión, sin dudar. Tu cuerpo cuenta historias, murmuró. Aquí hay carga. Demasiada. Adrián quiso hacer una broma, pero la voz se le quebró. Diego continuó. No es debilidad. Es memoria. Las palabras lo atravesaron más que el masaje. Cuando Diego apoyó una mano en su hombro y le dijo ya está, Adrián sintió algo que no esperaba, alivio. Y también un vacío que pedía llenarse. Después de la sesión salieron al patio. Diego le ofreció un vaso de agua con menta. Tienes la mandíbula tensa, señaló. Adrián lo miró, incómodo. Es costumbre. La costumbre de aguantar. El comentario lo descolocó. Nadie hablaba así con él. Ningún empleado, ningún médico. Diego lo hacía sin esfuerzo, sin pretender nada. Era una mirada que no pedía explicaciones, pero lo entendía todo. Los días siguientes siguieron el mismo ritmo. Mañanas de terapia, tardes de silencio frente al mar. Diego no lo trataba como paciente, sino como alguien que tenía permiso para detenerse. A veces, cuando Adrián hablaba, él solo escuchaba. En otras, lo hacía reír sin planearlo. Entre ellos crecía una confianza discreta, sin palabras grandes. Un roce al pasarle una toalla, un hasta mañana que sonaba más cálido de lo debido. Adrián no sabía si era parte del tratamiento o algo que escapaba de cualquier norma. Una tarde, mientras caminaban por la orilla, Adrián le contó del colapso. Estaba dando una presentación y de pronto, nada. Todo se borró. Ni mi nombre recordaba. Diego no respondió enseguida. A veces el cuerpo se rinde antes que la mente. ¿Y si no vuelve?, preguntó Adrián. Entonces aprendes a vivir sin esa versión de ti. Quizás era la que te hacía daño. El silencio que siguió no fue incómodo. El viento arrastraba sal y la distancia entre ambos se acortó sin que ninguno lo notara. Cuando Diego le tocó el antebrazo para llamarlo, Adrián sintió que algo se movía por dentro. No era deseo, no todavía.
Era algo más antiguo, la sensación de estar a salvo. Aquella noche, mientras se vestía para cenar, Adrián se sorprendió pensando en Diego. En su voz, en cómo le hablaba sin adornos. Se detuvo frente al espejo. No se reconocía. No era el ejecutivo impecable. Era un hombre cansado, pero distinto. Vivo. En la cena, Diego se sentó junto a él. Hablaron poco. Al despedirse, Diego lo miró con una calma extraña. Mañana te enseñaré algo nuevo. No del cuerpo, sino del miedo. Adrián quiso preguntar qué significaba, pero se contuvo. Prefirió quedarse con la incertidumbre. Por primera vez, no temía no tener el control. Esa noche soñó que caminaba hacia el mar. En la orilla, Diego lo esperaba. No decía nada, solo extendía una mano. Adrián la tomó. El agua estaba fría, pero no dolía. Al despertar, sintió la piel ardiendo como si el sueño hubiera sido real. Afuera amanecía. En el horizonte, la línea del mar brillaba igual que una promesa. Él no lo sabía aún, pero ese día marcaría el principio de todo. Diego abrió la puerta antes de que Adrián tocara. Pasa, ya te esperaba. Su voz tenía una calma que desarmaba. El aire del cuarto era tibio, con olor a aceite de lavanda y mar. Adrián sintió un leve mareo, no por el calor, sino por la anticipación. Había dormido poco, pero no por ansiedad. No quería perder ni un minuto de esa extraña rutina que le estaba devolviendo algo parecido a la vida. Hoy haremos algo diferente, dijo Diego mientras preparaba la camilla. Menos técnica, más conexión. Adrián arqueó una ceja. ¿Conexión? Sí. El cuerpo se protege cuando no confía. Quiero que lo dejes escuchar. Adrián no entendió, pero asintió. Se quitó la camiseta, más seguro que la primera vez. Ya no le importaba mostrarse. Diego acercó sus manos, las apoyó en su espalda sin prisa. La primera presión fue firme, no agresiva, y después más profunda. El silencio entre ambos se volvió pesado, cargado de algo que ninguno se atrevía a nombrar. Diego trabajaba en silencio. Adrián intentaba concentrarse en su respiración, pero su mente no obedecía. Recordó la caída, la vergüenza, las miradas de sus colegas cuando lo vieron temblar. Respira, dijo Diego, como si lo hubiera leído. No estás allí. Estás aquí. Adrián tragó saliva. No es tan fácil. Por eso estás aquí. La mano de Diego se detuvo sobre su cuello, y esa quietud lo derrumbó. Sintió que podría romper a llorar. Diego no dijo nada. Solo dejó su palma allí, firme, presente. Cuando terminó, no habló del cuerpo ni de la técnica. ¿Qué sientes?, preguntó. Cansancio. Pero no del malo. Como si por fin hubiera soltado algo. Diego asintió. Eso es empezar a sanar. Esa tarde fueron a caminar por un sendero detrás del centro. El sol caía lento y el sonido de las cigarras llenaba el aire. Diego llevaba una botella de agua y la compartió sin decir nada. A veces el silencio entre ellos pesaba, pero no era incómodo. Adrián descubrió que no necesitaba llenar cada espacio con palabras. Solo estar ahí, junto a él, era suficiente. ¿Por qué haces esto?, preguntó de pronto. Diego lo miró. Curar. Estar aquí, cuidar de gente rota. Diego sonrió apenas. Porque yo también lo estuve. Mi abuela decía que los que han tocado fondo son los únicos capaces de levantar a otros. Adrián lo observó. Había verdad en su tono, algo que no era pose ni discurso. Por un instante quiso saberlo todo sobre él, pero se contuvo. En los días siguientes, la cercanía creció. A veces se encontraban sin planearlo en el desayuno, otras compartían café al final de la tarde. Los gestos pequeños fueron llenando los huecos, una mano en el hombro, una sonrisa que duraba más de lo necesario, una frase sencilla que bastaba para detener el ruido en la cabeza de Adrián. Una noche, mientras cenaban fuera, el viento apagó una vela de la mesa. Diego se inclinó para encenderla otra vez, y en ese segundo, sus rostros quedaron muy cerca. Ninguno habló, pero la tensión fue clara. Diego se apartó despacio. No es el momento, dijo sin mirarlo. Adrián asintió, aunque dentro de él algo se retorció. No sabía si era deseo o miedo. Al día siguiente, la sesión fue distinta. Más intensa.
Diego le pidió que se recostara boca arriba. Hoy liberaremos la respiración. Las manos bajaron desde su cuello hasta el pecho. Adrián sintió un calor que le subía por la piel. Quiso moverse, pero no lo hizo. La voz de Diego era baja, casi un susurro. No contengas. Suelta. Y lo hizo. El aire salió en un gemido ahogado, mitad alivio, mitad dolor. Diego no se detuvo. Así, deja ir lo que no necesitas. Cuando todo terminó, Diego se apartó despacio. Perdón si fue demasiado. Adrián negó con la cabeza. No. Lo necesitaba. Se vistió sin mirarlo. Al salir, Diego le tocó el antebrazo. No te asustes de sentir. No es debilidad. Adrián sostuvo su mirada. ¿Y si me asusta? Entonces míralo igual. Esa noche no logró dormir. Caminó hasta el acantilado donde habían visto el primer atardecer. El viento era fuerte, el mar rugía abajo. Por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo de estar solo. Pero cuando cerró los ojos, lo único que vio fue a Diego. Su voz, su forma de callar, la manera en que lo había tocado sin juicio. Había algo peligroso ahí, y aún así, no quería alejarse. Al día siguiente, Diego lo esperó junto a la entrada. Vamos a la playa, dijo. Sin terapia. Solo caminar. Adrián aceptó. El agua estaba fría, el sol, suave. Caminaron hasta una zona de rocas. Diego se quitó la camisa y se lanzó al mar sin avisar. Adrián lo siguió. Cuando emergieron, se rieron sin motivo. Fue la primera risa sincera que Adrián recordaba en años. Sentados en la arena, Diego lo miró fijo. Ya no pareces el hombre que llegó aquí. Quizás no lo soy. ¿Y eso te asusta? Sí. Entonces vas bien. El sol se ocultaba cuando Diego le tomó la mano. No hubo palabras, solo el roce, cálido y torpe. Adrián no la apartó. El tiempo se detuvo entre el ruido del mar y la respiración compartida. En ese instante, sin decirlo, los dos entendieron que algo había cambiado. Y que ya no habría vuelta atrás. Adrián despertó con una sensación extraña. No era cansancio, ni paz. Era ese vértigo que aparece cuando uno empieza a necesitar algo que no puede tener. Había pasado la noche recordando la mano de Diego sobre la suya, el silencio entre ambos, la respiración compartida frente al mar. Se vistió sin mirar el reloj y bajó al centro. Diego ya estaba allí, acomodando aceite sobre la mesa. Al verlo, sonrió, pero algo en su mirada parecía distinto. Más serio, más contenido. Hoy trabajaremos con la espalda baja, dijo, sin el tono cálido habitual. Adrián sintió un nudo en el estómago. Se recostó, pero el ambiente ya no era el mismo. El silencio pesaba, cargado de algo que ninguno quería nombrar. Cuando Diego empezó a mover las manos, Adrián notó la diferencia. Sus gestos eran precisos, pero tensos. Nada fluía. ¿Te pasa algo?, preguntó Adrián, sin abrir los ojos. No. Mentira. Diego detuvo el movimiento. Anoche soñé contigo, dijo finalmente, apenas audible. Adrián abrió los ojos. Y no sé si fue un error. El aire se volvió más denso. Adrián se incorporó lentamente. Si lo fue, no lo pareció. Diego exhaló. No debía pasar. Hay reglas, clientes, ética. ¿Y si no quiero ser tu cliente? ¿Entonces qué serías? Adrián no respondió. No lo sabía. Solo sabía que había algo real ahí, y que por primera vez en mucho tiempo, quería luchar por algo que no se compraba con dinero. Esa tarde, no hubo sesión. Diego lo evitó. Adrián lo buscó en el jardín, en la playa, en el comedor. Nada. Cuando al fin lo encontró al anochecer, estaba sentado solo en el muelle, mirando al horizonte. No puedes desaparecer así. Diego no se giró. Necesitaba pensar. ¿Y llegaste a algo? Que tengo miedo. De perder lo poco que tengo. ¿Y qué es eso que tienes? Mi familia, mi nombre, mi trabajo. Adrián lo miró largo rato. Entonces vives para no perder, no para sentir. Diego bajó la mirada. No es tan simple. Lo es. O te quedas donde estás o saltas. Nadie puede hacer ambas cosas.
El viento soplaba fuerte. Diego se levantó y caminó hacia él. No me hagas elegir ahora. Ya lo hiciste. Solo no quieres admitirlo. El silencio se estiró entre ellos. Diego dio un paso más, tan cerca que Adrián pudo sentir su respiración. No sé cómo hacer esto. Empieza por no pensar. El beso fue inevitable. No planeado, no perfecto, pero real. Diego lo sostuvo por la nuca y el mundo se redujo a ese contacto, a esa mezcla de miedo y deseo. Cuando se separaron, ambos respiraban agitados. Esto cambia todo, dijo Diego. Ya lo cambió. Esa noche no hablaron más. Pero el límite había sido cruzado. Durante días se buscaron con la excusa de trabajo, de terapia, de lo que fuera. Bastaba una mirada para entenderse. En cada gesto había algo contenido, una mano que rozaba demasiado, un saludo que duraba más, una conversación que terminaba en silencio. Adrián sentía que el aire se le llenaba de electricidad cada vez que Diego estaba cerca. Una tarde, mientras llovía, se quedaron atrapados en la sala de descanso. Diego estaba de pie junto a la ventana. Cuando era niño, pensaba que la lluvia borraba los errores, dijo. ¿Y ahora? Ahora sé que solo los hace visibles. Adrián se acercó. Entonces dejemos de escondernos. Diego se giró. No sabes lo que dices. Sí lo sé. Hay cosas que no puedo controlar. Expectativas, familia, promesas. ¿Promesas con quién? Con Elena. Adrián sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Quién es Elena? La hija de unos amigos de mis padres. Nuestras familias esperan que me case con ella. ¿Esperan? Sí. Es una forma de mantener la empresa familiar. No es amor, es tradición. El silencio se rompió con un trueno. Adrián retrocedió un paso. ¿Y yo qué soy entonces? ¿Una distracción? Diego negó con la cabeza. No. Eres lo único que me hace sentir que sigo vivo. Pero igual vas a casarte. No lo sé. Eso es lo mismo que decir sí. Adrián salió antes de que él pudiera detenerlo. Caminó bajo la lluvia sin rumbo. Cada paso dolía. Sabía que aquello era una historia sin futuro, pero no podía apagar lo que sentía. Cuando llegó a su habitación, se dejó caer en la cama empapado. No lloró. Solo respiró, tratando de no pensar en el sabor del beso que todavía tenía en los labios. Al día siguiente, Diego apareció en su puerta. Llevaba el rostro cansado. No puedo seguir así. Ni yo. Pero no puedo perderte. Entonces haz algo. Diego dudó. Esta noche. Después del cierre. Ven al muelle. Esa noche, el mar estaba en calma. Adrián esperó bajo el cielo sin luna. Diego llegó con paso rápido, nervioso. No puedo ofrecerte promesas, pero puedo ofrecerte verdad. Lo tomó del rostro y lo besó con una urgencia que mezclaba deseo y despedida. Te amo, susurró Diego. Adrián lo miró, temblando. ¿Entonces qué hacemos? Diego respiró hondo. Mañana iré a ver a mi familia. Tengo que decirles la verdad. Por un instante, Adrián creyó que todo era posible. Que el amor podía más que el miedo. No sabía que ese amanecer traería algo mucho más duro que cualquier silencio. Adrián despertó antes del amanecer. No había dormido casi nada. Toda la noche repitió las palabras de Diego, voy a decirles la verdad. Le sonaban como una promesa peligrosa. Bajó al muelle con la esperanza de verlo antes de que se fuera, pero Diego ya no estaba. El mar seguía quieto, como si esperara algo. A media mañana recibió un mensaje breve, he llegado. Te escribo cuando pueda. Nada más. Adrián pasó el día sin rumbo. Intentó leer, caminar, comer. Nada funcionaba. Cada hora sin respuesta se volvía más pesada. Al atardecer, el teléfono vibró. Era Diego. Podemos vernos esta noche. Hay cosas que debo contarte. El tono era seco, formal. Demasiado. Cuando Adrián llegó al lugar acordado, Diego lo esperaba junto a la playa, de pie, con la mirada clavada en el suelo. No sé por dónde empezar. Empieza por la verdad. Diego respiró hondo. Elena está embarazada. El silencio cayó como un golpe. Adrián no entendió al principio.
Me lo dijeron hoy. No de mí. De alguien en Nueva York. Pero su familia quiere que me case igual. Adrián dio un paso atrás. ¿Y vas a hacerlo? Si no lo hago, la arruino. La expulsarán de todo. No puedo dejarla así. Así que vas a sacrificar tu vida para salvar la suya. Es lo correcto. ¿Lo correcto para quién? Diego intentó acercarse, pero Adrián lo detuvo con la mirada. No me pidas que entienda algo que destruye lo único real que he tenido en años. Diego bajó la voz. No es tan simple. Sí lo es. Vas a casarte con una mujer que no amas por culpa, por miedo o por costumbre. ¿Y yo? ¿Qué soy en todo esto? Lo que nunca debió pasar. Las palabras dolieron más que un golpe. Adrián se rió, una risa seca, vacía. Entonces esto termina aquí. Diego lo miró, sin moverse. No quiero perderte. Ya lo hiciste. Esa noche, Adrián bebió hasta que el cuerpo le pesó. No quería pensar. Pero los recuerdos llegaban igual, la playa, la risa, la voz de Diego diciéndole te amo. A la mañana siguiente, un sobre lo esperaba en recepción. Era de su abogado. Una carta desde Madrid. Manuel, su exjefe, el hombre que lo había hundido en los tribunales, le ofrecía un acuerdo, 2 millones de euros si retiraba su testimonio. Adrián leyó la carta 3 veces. Dinero suficiente para empezar de nuevo, para huir, para no tener que enfrentarse a nada. La ironía lo hizo reír. Justo cuando Diego lo dejaba por hacer lo correcto, el pasado volvía a comprarlo. Esa tarde, Diego apareció en su puerta. Llevaba el rostro agotado, la camisa arrugada. Vi tu carta en recepción. Curioso, ¿no? El hombre que me destruyó ahora me ofrece libertad. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. ¿Qué harías tú? Lo rechazaría. Claro. Tú siempre eliges el camino moral. Aunque eso te deje vacío. ¿Y tú? ¿Vas a vender tu verdad por dinero? Tal vez. Al menos el dinero no miente. Diego lo miró largo rato. No digas eso. No eres así. Tal vez ya no sé quién soy. Eres el hombre que me enseñó a sentir. Y tú eres el que me enseñó a perder. El silencio se estiró hasta doler. Diego intentó tocarlo, pero Adrián se apartó. No me toques. No digas que me amas y mañana vas a casarte. Diego cerró los ojos. No lo haré por amor. Lo haré por obligación. Eso no lo hace menos real. Salió sin mirar atrás. Caminó hasta el acantilado. El viento era frío, violento. En el horizonte, el mar se tragaba el último rastro de luz. Se preguntó cuántas veces más iba a romperse antes de aprender. Al día siguiente, su abogado lo llamó. Si aceptas el acuerdo, cierran el caso. Nadie sabrá nada. Si no, tendrás que testificar en Madrid el mes que viene. Adrián colgó sin responder. Abrió el portátil, miró el contrato y sintió náusea. No podía decidir si era más grande su rabia o su miedo. Esa noche recibió un mensaje inesperado. Te espero en el faro. Es importante. Era Diego. Dudó en ir, pero fue igual. El faro estaba desierto, iluminado apenas por la luna. Diego lo esperaba, con el rostro sombrío. Elena me pidió que me case de todos modos. Su familia insiste. Pero no estás entendiendo todo. No es mío el hijo. Ella me lo confesó hoy. Me usó para protegerse. Adrián lo miró sin pestañear. ¿Y aún así vas a casarte? Si no lo hago, la destrozarán. La echarán de la isla. Y tú te quedarás vacío otra vez. Diego tragó saliva. Quiero irme contigo. Usar el dinero. Empezar algo nuevo. Adrián dio un paso atrás. El dinero de un criminal. Nuestra historia construida sobre una mentira. Podríamos hacerlo bien. No, Diego. Ya nada es limpio. El viento golpeó más fuerte. Diego lo tomó de los hombros. No me dejes así. Ya me dejaste tú. Esa fue la última vez que se vieron antes de que todo se derrumbara. Al día siguiente, Adrián tomó un vuelo a Madrid. No para huir. Para declarar. Mientras el avión despegaba, sintió un vacío que no se parecía a los otros.
No era el miedo de perder, era la certeza de que, por primera vez, iba a hacer lo correcto. El mar quedó atrás, pequeño, distante, pero dentro de él, el nombre de Diego seguía vibrando como una herida que aún no sabía si debía cerrar o volver a abrir. El juicio comenzó con el aire espeso, como si la sala misma respirara tensión. Adrián se sentó frente a todos, los ojos clavados en él. Manuel, impecable en su traje caro, fingía serenidad. Era el mismo hombre que lo había destruido y que ahora lo miraba como si nada hubiera pasado. Señor Vidal, describa su relación con el acusado, pidió el fiscal. Adrián respiró hondo. No era miedo lo que sentía, era un cansancio viejo. Fuimos socios. Y durante 2 años, también algo más. Un murmullo recorrió la sala. Habló sin pausa. Contó cómo Manuel había manipulado cifras, cómo lo había usado de pantalla, cómo lo traicionó cuando la investigación comenzó. Cada palabra pesaba, pero no dudó. Cuando el abogado defensor le tocó el turno, sonrió con la calma venenosa de quien cree tener una carta guardada. No es cierto, señor Vidal, que usted recibió una oferta económica a cambio de retirar su testimonio. Sí. Y que además, durante su estancia en Ibiza, mantuvo una relación con un hombre llamado Diego Campos, quien le propuso usar ese dinero para un negocio conjunto. Adrián lo miró fijo. También es cierto. Pero no acepté ni el dinero ni la propuesta. El abogado alzó las cejas. Entonces, ¿por qué sigue aquí? Porque la verdad no se negocia. La sala quedó en silencio. Durante un segundo, todo pareció detenerse. Cuando terminó su declaración, Adrián se levantó despacio y salió antes de que alguien pudiera detenerlo. Afuera, el cielo de Madrid era gris, pero respiró como si por fin pudiera hacerlo sin dolor. 3 días después, lo llamaron del tribunal, Manuel había sido declarado culpable. 12 años de prisión. Adrián escuchó la noticia sin alegría. Era justicia, pero no alivio. Había ganado la verdad, y sin embargo, seguía vacío. Esa noche, solo en su apartamento, abrió una botella de vino y miró por la ventana. La ciudad parecía distante. Todo lo que había vivido en la isla lo perseguía, la voz de Diego, la promesa rota, el mar. El teléfono sonó. Número desconocido. Dudó, pero atendió. Adrián. El corazón le dio un vuelco. Diego. Estoy en el aeropuerto. ¿Qué haces aquí? Vine a verte. Necesito explicarte algo. 2 horas después lo vio aparecer entre la multitud de llegadas. Parecía distinto, cansado, pero con los mismos ojos que lo habían mirado aquella primera tarde frente al mar. Cuando se encontraron, ninguno habló. Se abrazaron con fuerza, como si el cuerpo entendiera antes que la mente. Diego temblaba. Perdóname. No fue ella quien habló con los abogados. Fue Elena. Lo hizo por venganza. Quería separarnos. Adrián se apartó apenas. ¿Y ahora? La verdad salió. Su familia lo sabe todo. El matrimonio fue anulado. No tengo nada allá. ¿Y qué buscas aquí? A ti. Si todavía me quieres. Adrián lo miró largo rato. Había tanto dolor entre ambos que las palabras parecían inútiles. No sé si puedo volver a confiar. Entonces déjame demostrarlo. No con promesas. Con hechos. Los días siguientes fueron lentos. Diego se quedó en Madrid, ayudándolo a preparar la última fase del juicio civil. No hablaban del pasado. Solo trabajaban juntos, comían juntos, a veces caminaban en silencio por la ciudad. Una noche, frente al río, Diego rompió el silencio. Quiero empezar algo nuevo. Un centro de sanación, como el de la isla, pero nuestro. ¿Con qué dinero? Con lo que quedó de la venta de mi parte del negocio familiar. No necesito más. Adrián lo miró, sorprendido. ¿Hablas en serio? Más que nunca. Pero no lo haré sin ti. Pasaron meses. La prensa olvidó el escándalo, el juicio quedó atrás. Una tarde de abril viajaron a Ibiza. Compraron una casa blanca con vista al mar y empezaron a construir. Lo llamaron Centro Yum del Mar, Luz del Mar. No era un spa. Era un refugio. Gente de toda Europa llegaba para sanar el cuerpo y, sin saberlo, también el alma. 1 año después, Adrián se despertó con el sonido del viento entrando por las ventanas abiertas.
Diego dormía a su lado. Afuera, el cielo era de un azul limpio. Se levantó despacio y salió a la terraza. El mar estaba en calma, idéntico al de aquel primer día. Sintió una paz que nunca había conocido. Diego apareció detrás, lo abrazó por la espalda. ¿En qué piensas? En todo lo que costó llegar aquí. ¿Valió la pena? Adrián sonrió. Cada segundo. Abajo, uno de los asistentes gritó que había llegado un nuevo paciente. Un empresario alemán con colapso nervioso, dijo. Adrián rió. Me suena familiar. Diego le besó el cuello. Entonces ya sabes cómo empezar el tratamiento. El sol subía despacio. El mar brillaba como una promesa cumplida. Adrián se giró hacia él y lo miró con una mezcla de ternura y certeza. Por fin entiendo algo. ¿Qué? Que sanar no es olvidar. Es volver a elegir. Y esta vez te elijo a ti. Diego lo besó con calma, sin miedo, sin prisa. El viento trajo olor a sal y lavanda. El mismo aroma del primer día, pero ahora sin peso. Era el fin de una historia y el principio de otra. Esta vez, sin máscaras. Esta vez, libres.